Señores de la Presidencia, queridos profesores, alumnos, padres y amigos, gracias por vuestra asistencia a este acto con el que inauguramos este curso académico 2013-2014 y quiero en primer lugar trasladaros a todos, especialmente a vosotros, alumnos de secundaria y bachillerato, mi convicción de que solo con ilusión, trabajo, compromiso y esfuerzo podremos conseguir las metas individuales y colectivas que nos propongamos. Sabéis que contáis con el apoyo, la dedicación y la entrega de vuestros profesores y de todas las personas que de una u otra forma desarrollan su labor profesional en este colegio que intenta superarse día a día para alcanzar la excelencia educativa a la que aspiramos. Este curso incorporamos el bachillerato internacional. Estamos seguros de que su metodología innovadora nos ayudará a desarrollar habilidades y destrezas que la sociedad actual demanda. Enhorabuena a los alumnos y alumnas que habéis optado por el bachillerato internacional. Estoy seguro de que ha sido una excelente opción. Para inaugurar este curso contamos con la presencia del excelentísimo señor don Francisco Vázquez Vázquez. Don Francisco es abogado e inspector de trabajo. En 1975 ingresó en el PSOE y en el UGT, por entonces clandestinos, y en el Congreso Constituyente del PSOE en Galicia, celebrado en febrero de 1977, fue elegido primer secretario general de los socialistas gallegos, formando parte del Comité Federal del PSOE. Ha ocupado en 3 ocasiones diferentes el cargo de secretario general del Partido Socialista de Galicia y fue candidato a la presidencia de la Xunta en las primeras elecciones autonómicas. Ha encabezado la candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de La Coruña desde las primeras elecciones democráticas y ha sido elegido diputado desde 1997 hasta el año 2000. Intervino en los trabajos de elaboración de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981. En las elecciones del año 2000 fue elegido senador. Ocupó el cargo de alcalde de La Coruña desde el 23 de mayo de 1983 hasta 2006 por mayoría absoluta y ha sido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias desde 1991 a 1995 y también vicepresidente en varias ocasiones. Desde 2003 hasta su nombramiento como embajador volvió a ocupar la presidencia. De la etapa como alcalde de su ciudad natal cabe destacar su papel decisivo en la realización del paseo marítimo, la puesta en marcha de la obra del puerto exterior y su contribución en el terreno de la educación y la cultura. Sirvan como ejemplos la Orquesta Sinfónica de Galicia y los museos científicos coruñeses que todos conocéis. En el año 2006 fue nombrado embajador de España en la Santa Sede, cargo que ocupó hasta abril de 2011. Precisamente su presencia en Roma durante esos años propició el tema de esta conferencia, la huella de España en Roma. Su trayectoria profesional fue reconocida por diferentes gobiernos de distinto color político. Fue merecedor de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil en 2005 y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en 2003. Tiene en su haber también la Gran Cruz del Mérito Militar, la Gran Cruz del Mérito Naval y de la Orden de la Constitución. En el año 2000, Isabel II de Inglaterra le nombró caballero del Imperio Británico. Don Francisco, nos sentimos muy afortunados de que haya aceptado impartir la conferencia inaugural en este colegio. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Realmente me siento yo gratificado y honrado, querido director, porque haber sido invitado por un centro educativo que es orgullo de toda Galicia y que constituye uno de los grandes referentes en la calidad de enseñanza a nivel nacional, como es Colegio Peleteiro, que ocupa siempre uno de los lugares más destacados en el ranking nacional de la enseñanza.
y además, aunque fuera por un cortito espacio de tiempo, pues también me siento vinculado a la institución porque en un verano aquí estudió una hija mía. O sea que me siento honrado y muy agradecido y además, bueno, contribuye un poco a darle fuerza al sentimiento de nostalgia y de morriña que yo tengo de los años en que el destino me reservó el privilegio, no ya de ser embajador cerca de la Santa Sede, que en sí es una función política importante por el papel que la Iglesia Católica tiene en un país como España, sino sobre todo por haber podido vivir en Roma y por extensión en Italia, que yo creo que es algo incomparable, sobre todo a alguien como yo que su dedicación más intensa a lo largo de la vida ha sido la lectura y a través de la lectura el conocimiento de la historia y la profundización en el conocimiento de las humanidades, especialmente el arte, ¿verdad? Y vivir en Roma es vivir en una ciudad que es una enciclopedia de piedra y que además en cada esquina está la explicación de todo lo que somos. En Roma es donde está la causa y el origen de lo que somos como sociedad y como civilización. Y por eso cuando fui invitado a dar esta charla, a través de un buen amigo y compañero de este colegio, como es el director del Colegio Obradoiro, mi amigo José Varela, pues yo propuse poder hablar sobre la huella de España en Roma, que fue algo que me llamó la atención desde el primer momento, porque siempre tenemos la idea que la presencia de España es una presencia vinculada sobre todo a lo que fue la labor civilizadora y colonizadora de España en América. Y realmente en Italia, no solo en Roma, sino en el conjunto de Italia, la huella de España es todavía más intensa. Y además es una huella singular. La presencia de España en Roma y en Italia es singular y claramente diferenciada. En América se mezcla con todas las culturas aborígenes, los mayas, los aztecas, los incas. En Italia es una presencia pura, sobre todo la que corresponde a la época del siglo de oro, en la que España era la primera potencia del mundo, y curiosamente no solo en la época de lo que podíamos llamar los Austrias grandes, Carlos V, Felipe II, sino sobre todo en la etapa de los Austrias chicos, mal llamados así, sobre todo en el caso de Felipe IV, que fue el rey planeta, porque gobernaba en todo el conjunto del planeta. Se decía que Felipe II en su imperio no se ponía el sol, pero lo cierto es que el imperio español fue superior en la época de Felipe IV. Y Felipe IV es un rey presente de una manera determinante en Roma y presente de una manera determinante en todas las manifestaciones artísticas y culturales que se desarrollaban en la Italia de entonces y en torno a lo que era la corte papal, que era uno de los grandes referentes de la vida cultural de la época a nivel europeo. Y Felipe IV va ligado además a la presencia de dos grandes figuras de las que hablaré en mi charla, como es la de Francisco Quevedo y la del pintor Velázquez, sobre todo la última, la de Velázquez, que es posiblemente Roma el gran pilar, la gran base de su formación como pintor, pero sobre todo de su desarrollo vital como persona. Por lo tanto, dejando a un lado la nostalgia, yo sí quisiera determinar que hablar de Roma es hablar de nosotros mismos. En Roma es donde encontramos nuestra lengua, donde encontramos nuestro derecho, donde encontramos nuestra estructura social, donde incluso se sientan las bases de lo que sería el desarrollo de nuestra capacidad tecnológica. Los romanos fueron unos grandes ingenieros, posiblemente no tan buenos arquitectos, pero unos magníficos ingenieros que jalonaron toda Europa y de una manera especial España de grandes obras que han pervivido hasta hoy en día. En Roma, por tanto, siendo nuestro origen claro, hay una presencia española desde el comienzo de lo que convierte a Roma en una gran urbe universal, la diferencia de las demás civilizaciones y posiblemente lo constituye como el imperio más importante que ha habido a lo largo de los siglos. Y a partir de ahí yo empezaré a explicar un poco esa relación de España y Roma, que es una relación que se inicia desde el comienzo incipiente del Imperio Romano.
Es decir, Roma es lo que es gracias a sus victorias en lo que entonces se llamaba Hispania. España fue la primera provincia que los romanos invadieron. Fue realmente la última que consiguieron conquistar. Tardaron varios siglos hasta que tuvieran pacificado el conjunto de la península, hasta que Augusto derrotó a los cántabros y a los vascones, a lo que sería hoy la zona occidental de los Pirineos. Pero los romanos llegaron aquí pronto, antes que a Galia. Y aquí fue donde tuvieron las batallas con los cartagineses en las guerras llamadas púnicas, que fue realmente una batalla por la hegemonía del Mediterráneo. Aquí fue donde no solamente hubo esas grandes batallas, sino además entraron en colisión las dos grandes visiones civilizadoras, la cartaginesa de influencia claramente oriental y la romana basada en la cultura griega. Pero además de las victorias que aquí tuvieron, aquí fue donde los romanos al final decidieron lo que fue también en el campo de batalla, decidieron lo que fue las bases y pilares de su imperio, porque aquí fue donde César derrotó a Pompeyo. Las guerras civiles se manifestaron en los campos de batalla españoles. Y España fue el gran vivero, el gran suministrador, la provincia suministradora del Imperio Romano en muchas y diversas materias. Se dice que Egipto era el granero de donde venía el trigo, pero de España fue el oro y la plata. El oro y la plata, las primeras riquezas que permitieron a los romanos su expansión, sobre todo hacia el norte de Europa y hacia el oriente, se logró con las riquezas que ellos extrajeron en España. Curiosamente en Galicia en gran medida. Si viajamos por la zona limítrofe con el Bierzo, encontramos allí las médulas, que fue todo el trabajo que hicieron en torno al río Sil. Llegaron a hacer un monte que hoy llamamos Monte Furado, en el cual desviaron las aguas del Sil para poder de esa manera lavar las arenas y extraer el oro y la plata. Pero sobre todo los romanos llevaron de España el aceite, la Bética, lo que hoy es Andalucía. Fue la gran suministradora de aceite de la antigua Roma. Y esto es un hecho que es el primero que quiero empezar a relatar, porque tuvo gran importancia. Roma se dice que es la ciudad de los 7 reyes y la ciudad de las 7 colinas. El primer caso es cierto, el segundo caso es falso, porque Roma tiene 8 colinas. Hay una octava colina artificial, que es la que se llama el Testacho. El Testacho está en las orillas del Tíber, es una colina, un pequeño montículo elevado, aproximadamente de más de 50 metros, pero de gran anchura, y que está en la zona donde se encuentra el palacio de la soberana Orden de Malta. El Testacho es una columna artificial que se hizo con los fragmentos y trozos de las vasijas que los barcos llevaban desde Cádiz hasta el puerto de Roma, hasta Ostia, con el aceite español. Y claro, decimos, con las vasijas. Se calcula que son en torno a 25 millones de ánforas las que a lo largo de los años trasladaron el aceite español. Los ciudadanos de Roma tenían gratis el pan y el aceite. Era el suministro que les daba el emperador, que era la manera de conservar la paz y la tranquilidad. Pan y circus, decían los romanos. Y con el aceite que llegaban a aquellas ánforas se trasvasaba a unos silos donde se guardaba y después se distribuía. Y aquellos fragmentos se iban rompiendo y se iban amontonando cerca del puerto. Pero claro, 25 millones de ánforas de aproximadamente 1,5 metros, 2 metros de altura y más de 50 centímetros de ancho son muchos millones de ánforas, ¿verdad? Y una tras otra esos fragmentos fueron formando una colina que se fue sedimentando y una colina sobre la que se terminó edificando. Y hoy existe y se llama la colina del Testacho, que es la palabra del romanesco. Los romanos hablan un dialecto que se llama romanesco y Testacho viene de testai, que en español es donde viene la palabra tiesto, ánfora. Por lo tanto, la colina del Testacho es lo que hace que parte de la ciudad de Roma esté asentada sobre tierra española, sobre fragmentos españoles. Es
la época en la que Roma desarrolla su imperio. Los grandes emperadores que estudian en sus libros de historia. Pero posiblemente, al margen de las consideraciones que ha ido dando las interpretaciones históricas, hoy ya las opiniones confluyen en que el gran emperador romano fue un español, Trajano. Y posiblemente uno de los grandes emperadores, además de Trajano, fue otro español, el sucesor de Trajano, su sobrino Adriano. La huella de España se ve también en la Roma imperial. Los dos grandes emperadores, Trajano y Adriano. Trajano fue sobre todo un gran militar. Fue el que logró la mayor expansión del Imperio Romano. Él no solamente asentó el dominio de Roma en toda la Europa conocida, sino que sobre todo la extendió hacia el Oriente. Y lo hizo además con un interés económico, porque lo que él quería era derrotar a los tracios, que era un pueblo más o menos por donde hoy está Rumanía, que pasaban por tener uno de los mayores tesoros de la época. Tesoro que él llevó a Roma y con el que reconvirtió urbanísticamente la capital romana, haciendo lo que se conoce como el nombre del Foro de Trajano. Yo siempre he tenido una gran admiración por los romanos, porque los romanos han sido los precursores de todo. Cuando visitan un centro comercial, Carrefour, el Corte Inglés, etc., nunca olviden de que el primer Carrefour o el primer centro comercial que ha habido en la historia ha sido precisamente el Foro de Trajano. Trajano configura un centro comercial en el corazón de Roma con todo un conjunto de tiendas especializadas donde los romanos podían ir a comprar todas las mercancías que se les ofrecían provenientes del mundo conocido de aquel entonces. El Foro de Trajano está coronado por una maravillosa columna, dos de las columnas que han sobrevivido de la Roma imperial después de la devastación de los bárbaros, que es la columna de Trajano, que rememora en sus relieves precisamente la victoria sobre los tracios. Hay una historia preciosa. Yo la publiqué en un periódico hace años, vinculada a la propia embajada, cuando era embajador el duque de Alcalá, que era un sevillano, un embajador sevillano, y que era un gran arqueólogo aficionado. Hubo muchos de mis predecesores en la embajada que fueron grandes arqueólogos, sobre todo un ilustrado que se llamó Azara, que tiene varias salas en el Museo Arqueológico. Pues bien, Trajano murió lejos de Roma, murió al frente de sus legiones por la zona de la Dalmacia, más allá de la Tracia. Sus legionarios que lo adoraban enseguida lo cogieron el cadáver, lo incineraron y llevaron las cenizas a Roma. Aquellas cenizas de Trajano se depositaron en un ataúd, una especie de ataúd, más que ataúd, en una caja de incrustaciones de marfil y de maderas preciosas y se depositó en la cripta que hay debajo de la columna de Trajano. Allí quedó a lo largo de los siglos hasta que Roma fue invadida por los bárbaros, Alarico, que fue la primera gran invasión que asoló Roma. La segunda la protagonizamos los españoles, como veremos después. Cuando Alarico y los bárbaros entraron en Roma, algún romano preocupado cogió el arca con las cenizas del antiguo emperador y las escondió. Pasó el tiempo y nadie sabía de dónde se encontraban los restos del emperador Trajano. Allá por cerca del año 1580, 1590, cuando estaba el duque de Alcalá, conocedores los romanos de que era un arqueólogo aficionado, un comerciante se acercó y le dijo: yo tengo las cenizas de Trajano. ¿Cómo tienes? Sí, yo tengo las cenizas de Trajano y además está el arca con las inscripciones que indican que allí están los restos del antiguo emperador. El duque de Alcalá inmediatamente le dijo: ponga usted el precio que quiera, que yo lo compro y lo llevo para España. Cuando a los 3 años volvió para su Sevilla natal, puso en la biblioteca de su palacio, en las afueras de Sevilla, presidiendo aquella arca. Cuando él murió, hubo un juicio de testamentería, que es algo que conocemos mucho siempre en Galicia, entre los herederos. Y el palacio fue sellado por la autoridad judicial, mientras que no se resolvía el reparto de los bienes. Cuando el primogénito heredó el título y el palacio y abrió las ventanas y las puertas, se encontró con que el arca había desaparecido. Lo puso en conocimiento de la justicia y en Sevilla todo el mundo empezó a buscar el arca con los restos del emperador Trajano. Al final, los alguaciles hicieron cantar a una antigua criada del palacio que dijo que ella, cuando vio aquella arca, le gustó para guardar la ropa del ajuar de su hija.
y que se la había llevado para su casa en las afueras de Sevilla. Allá fueron a buscar el arca y, oh sorpresa, cuando lo abrieron, pues lo que había era ropa blanca. Y dijeron, ¿pero qué hizo usted con lo que había? Y nada más que había polvo, dijo ella. Y el polvo lo tiré. ¿Y dónde tiró el polvo? Pues el polvo lo tiré en aquel naranjal. Y aquel naranjal de las afueras de Sevilla era donde estaban los restos de la casa, más que de la casa, del palacio, donde 1500 años antes había nacido el emperador Trajano. De manera que el destino hizo que Trajano, a través de todas las vicisitudes del arca y a través del viaje que había hecho con aquella criada, volvieran sus cenizas a reposar en el mismo lugar donde había nacido. La historia, como dicen los romanos, si non é vero ben trovata, está comprobada y como tal figura en los propios archivos de la embajada. A Trajano lo sustituyó el emperador Adriano. Adriano fue un emperador inteligente, fue un español culto, un gran admirador de la cultura griega y sobre todo atesoró la mayor colección que ha habido en la historia de esculturas griegas, hasta el punto que la mayor parte de los grandes museos a nivel mundial, en Londres, en París, el Louvre, incluso los propios museos vaticanos, etcétera, se nutren en gran medida de las colecciones del emperador Adriano, que las había instalado en una villa que había construido en las afueras de Roma, que se llamaba la Villa Adriana, que es uno de los lugares más hermosos y uno de los lugares que mejor refleja la arquitectura romana. Adriano fue el emperador que construyó el castillo de Sant'Angelo, castillo que está presidido por un ángel con una lanza. Los que leyeron esa novela de Dan Brown saben que es el ángel que lanza la lanza, tira la lanza para acabar con la peste que asolaba Roma. Y cito el castillo de Sant'Angelo porque tendrá cierta importancia en otra parte de mi intervención. Por lo tanto, la Roma imperial se manifiesta la presencia de España a través de dos grandes emperadores, pero no se agota ahí. Es decir, si uno pasea por Roma, encuentra vestigios siempre de grandes españoles, de Séneca, de Lucano, de Quintiliano, de intelectuales, de pensadores, y sobre todo del gran poeta de Calatayud, de Marcial, porque de Marcial, que escribía lo que se llamaban epigramas, se conserva todavía la tienda. Marcial era un escritor inteligente, porque él era asimismo su propio representante, y él escribía y a la vez tenía una tienda donde vendía sus escritos, sobre todo los epigramas, y muchas veces cuando se los hacían de encargo. Está al lado del Foro de César, de Julio César, el conocido personaje, del cual me llamó la atención el que hoy en día, 2000 años después, todavía hay gente que va a llevar flores al lugar donde fueron incinerados los restos de Julio César. Y siempre hay romanos que conservan la costumbre y la tradición de que aquel lugar esté con flores que rinden homenaje a quien ellos consideran uno de los personajes más importantes de su historia y que, igual que lo que pasó con Trajano, tuvo una vida sometida a los avatares del destino, sobre todo en el momento de su muerte, porque el Senado romano, cuando César muere, estaba en obras, lo cual debía ser una costumbre que después se siguió por todos los distintos estados que nacieron del propio Imperio Romano. Y las reuniones del Senado se hacían en el Teatro de Pompeyo, que era el gran adversario y el gran enemigo de César. Y allí, en aquella reunión del Senado de los idos de marzo, cuando César fue asesinado en el Teatro de Pompeyo y fue asesinado a los pies de la estatua de Pompeyo. De la Roma imperial pasamos a la Roma de los papas. La Roma que había creado toda una cultura, que había establecido a través de un sistema de comunicaciones único en el mundo, como fueron las vías romanas, la capacidad de dominar un imperio que constituía la mayor parte de la extensión del mundo entonces conocido. Aquella Roma, devastada por las invasiones de los bárbaros, pasó de ser un centro cultural, un centro político y un centro militar a un centro religioso, la gran capital religiosa del mundo cristiano, la Roma de los papas. Y en la Roma de los papas también hay una presencia intensa de España, y la hay sobre todo a través de un papa que pertenece a una familia española procedente de Levante, los Borja, que italianizan su apellido
por los Borgia, y son dos papas, Calixto III y su sobrino Alejandro VI. A mí siempre me ha llamado la atención la leyenda negra que hay en torno a Alejandro VI, que fue el papa conocido por sus excesos personales y porque además fue padre de toda una dinastía de condotieros y aventureros, etc. Porque Alejandro VI fue un gran pontífice desde el punto de vista teológico, le dio un gran impulso a la doctrina, y desde el punto de vista político él lo que quería era recuperar el sentido de unidad de Italia para a partir de ahí establecer desde esa unidad de Italia el papel del Papa como sucesor de los antiguos emperadores. Con todo, Alejandro VI lo que nos ha llegado pues es sus amores, los amores del Papa. En aquella época era costumbre y hábito normal, es decir, la Iglesia respondía a una sociedad diferente de la que hoy conocemos. El Papa estaba enamorado de Vanosa Cataner, que era una mesonera. Decían que era la mujer más guapa de Roma. Todavía se conserva el mesón, y hay una placa que recuerda a Vanosa, la madre de sus 4 hijos, y está situado en una bocacalle que va a dar a la Vía del Corso, que es la más importante, la vía de paseo actual de Roma. Tuvo varios hijos, pero tuvo una hija muy famosa que fue Lucrecia Borgia. Decían que era una de las mujeres más hermosas de la época, y una mujer que además su padre la fue casando de acuerdo con sus intereses políticos, algo muy propio de la época y que hacían todas las casas reinantes y los políticos de la época. Lucrecia nació en Subiaco. Subiaco es un pequeño pueblo a 200 kilómetros de Roma, donde, escapando del calor, había hecho un palacio Nerón y veraneaba Nerón. Pero es conocido sobre todo porque en Subiaco es donde San Benito construyó la primera abadía. Hay 2 abadías, la antigua, que está en cuevas de eremitas, y la moderna, relativamente moderna, porque es de 1500, donde están los monjes. Yo visité Subiaco porque en la abadía, que tiene una gran biblioteca y un gran archivo, es donde están todos los archivos de la Casa de Colonna. La Casa Colonna es una de las grandes casas principescas de Italia. Y los Colonna, Marco Antonio Colonna, fue el almirante de la flota pontificia en la batalla de Lepanto. Y a mí me interesaba mucho conocer las vicisitudes de la batalla de Lepanto, y allí estuve 3 días en aquel monasterio y tuve oportunidad de ver documentos muy curiosos. Por ejemplo, lo que cobraban los galeotes que no eran esclavos, los que iban con los remos, ¿verdad? Y ponen el nombre de todos los que allí trabajaban. Bueno, entonces, como siempre con la nostalgia de ser alcalde, tuve la oportunidad de cenar con el alcalde de Subiaco, al cual le dije: hombre, ustedes, además de este gran monasterio y esta magnífica biblioteca, tienen el honor de ser la cuna de Lucrecia Borgia. Dijo: un momento, me dijo, aquí nació Lucrecia Borgia, pero también nació Gina Lollobrigida, lo cual refleja y demuestra que Subiaco es la ciudad en la que nacen las mujeres más guapas del mundo. Tuvo otros hijos, además de Lucrecia, Juan, José y el conocido César Borgia, el cual fue un aventurero que terminó sus días en Navarra y está enterrado en el suelo de la puerta de una iglesia para que todo el mundo pueda pisar donde está encima de su cadáver y de esa manera poder alcanzar el perdón eterno. Eso era una costumbre de la época. Si recuerdan, cuando en una película que se llamaba El tormento del éxtasis, que reflejaba muy bien las relaciones entre el Papa Julio II, el gran enemigo de Alejandro VI, y Miguel Ángel en la construcción de la Basílica, en el momento de la Basílica de San Pedro, en el momento de la gran eclosión del Renacimiento, Julio II era un papa que quiso hacerse el mayor mausoleo desde que los faraones habían hecho las pirámides. Y entonces le encargó a Miguel Ángel que le hiciera una tumba, pero una tumba colosal, como nunca se hubiera conocido. La primera figura que talló Miguel Ángel fue el Moisés, el conocido Moisés. Pero después el Papa no tenía mucho dinero, se fue demorando la construcción del Panteón, y Julio II, al final de sus días, entró en una crisis mística y religiosa, diciendo que había traicionado su propia fe y nada más que se había dedicado a la guerra y a obras ampulosas. Y entonces pidió ser enterrado en el suelo, en la Basílica de San Pedro, que está llena de grandes mausoleos y de grandes monumentos funerarios de los distintos papas, menos curiosamente Julio II, que está en un suelo, en un lateral del altar mayor, sin ninguna señal, y que es pisado por los millones de turistas que allí entran en San Pedro.
Y cierro el paréntesis de lo que estaba comentando. Bueno, Alejandro VI era un papa con un gran vigor, ¿verdad? Y entonces dejó a su amiga Vanosa por una joven perteneciente a una de las mejores familias de la época, que eran los Farnesio, la joven Isabel de Farnesio. Y esto tiene relación con España también, porque fue lo que permitió a la familia Farnesio acceder de alguna manera indirecta al papado y tener influencia en el propio papado, lo cual abría las puertas para que pudieran los próximos cónclaves ser elegido alguien de su propia familia. Y así fue. Fue elegido Pablo III Farnesio, que dio origen a la fortuna de la familia, que la canalizaron en la compra de pintura. Y una de sus descendientes fue reina de España, la mujer de Felipe V, del primer Borbón, doña Isabel de Farnesio, y se trajo como dote la gran colección de pintura de los Farnesio, que es la que constituye una de las partes esenciales de las colecciones de nuestro Museo del Prado. O sea que vemos como a través de los amores de un papa español y las consecuencias que ello trajo, pues ha permitido el de que a través de una reina vinieran hasta España, hasta el Museo del Prado, una de las mejores colecciones de pintura que existían en la época, y miren que en Roma había grandes colecciones de pintura. Cuando murió Alejandro VI fue enterrado en San Pedro, pero ya a los pocos tiempos se empezó a derribar la Basílica Antigua de San Pedro, que era la que se llamaba la Basílica Constantiniana, porque era de la época de Constantino, y se empezó a edificar la actual basílica que conocemos bajo la dirección del Bramante y posteriormente de Miguel Ángel. Cuando fueron sacados los cuerpos, los romanos querían tirar al Tíber las cenizas de Alejandro VI y querían tirar al Tíber las cenizas de su tío Calixto III. ¿Por qué razón? Porque en aquella época los romanos, sobre todo las grandes familias romanas, consideraban el papado como algo propio, algo que les pertenecía a ellos, y que por lo tanto el papa tenía que ser de una manera rotativa un miembro de una de las grandes familias romanas, o bien un Colonna, o bien un Orsini, o bien un Panfili, o bien un Doria, salvo los Medici florentinos, que fueron los que consiguieron tener 3 papas en la historia. Y los españoles presentes en Roma lo impidieron, cogiendo el sarcófago de Alejandro VI y de Calixto III y llevándolo a la Iglesia Nacional de los Españoles. En aquella época, todas las grandes naciones y los grandes reyes tenían una iglesia propia en Roma. España tenía 2 iglesias, una perteneciente al Reino de Aragón, que era la iglesia de Montserrat, y una perteneciente al Reino de Castilla, que lleva el nombre de Santiago, y estaba dedicada a la advocación del apóstol Santiago, y que hoy existe en Roma, sigue existiendo bajo la doble advocación de Iglesia Nacional de los Españoles de Santiago y Montserrat. Esta se encontraba en la llamada Plaza Navona, que era una plaza española. Era una plaza donde España tenía varios edificios, varios palacios, además de esta iglesia central. Y después teníamos, a partir del matrimonio de los reyes católicos y la unidad de España, teníamos lo que hoy todavía es un Gibraltar dentro de Roma, que es la columna de Montorio, San Pietro y Montorio, una colina que domina toda la perspectiva de Roma, donde los reyes católicos edificaron una iglesia dedicada al apóstol San Pedro, porque la tradición decía que allí era donde fue crucificado boca abajo, y donde además el Bramante, que era un gran arquitecto, el maestro de Miguel Ángel, pidió a los reyes españoles poder hacer un pequeño templete donde ensayar la cúpula de San Pedro, que, como ustedes comprenderán, los que han visitado Roma, y yo imagino que después de la charla de hoy, el viaje de fin de curso este año será a Roma para ver si lo que cuento es cierto o no es cierto, bueno, pues en todo caso, ensayar la construcción de aquella cúpula, que era un reto para la época. Y allí está el pequeño templete de Bramante, que es una auténtica joya y maravilla. Pero tiene una gran importancia histórica, porque a los pies hay un sello en piedra que dice Isabella Ferdinandus Res Hispaniorum. Es la primera vez que los reyes católicos no se califican como reina de Castilla y rey de Aragón respectivamente, sino que ponen su título como Res Hispaniorum, reyes de los españoles, reyes de España.
Hay otra gran iglesia vinculada a España, dentro de esta vinculación española, que es la Basílica de Santa María la Mayor. En Roma hay 4 grandes basílicas, 7 basílicas menores, y después se cree que hay sobre 1.260 iglesias, capillas y oratorios. Nadie sabe el número exacto. Las 4 grandes basílicas son San Pedro, son San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. San Pedro, que es donde está ahora en la actualidad el Papa, era una basílica encomendada al amparo del emperador, de lo que podríamos llamar el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. San Pablo Extramuros estuvo siempre encomendado al rey de Inglaterra, hasta que se produjo el cisma de Enrique VIII, y entonces se dedicó a lo que podríamos llamar las iglesias orientales. San Juan de Letrán, que fue residencia de los papas y basílica papal hasta los años 1500, 1600, estaba bajo la tutela de los reyes de Francia y hoy continúa bajo la tutela de los presidentes de la República de Francia. Es decir, cuando toma posesión el presidente de la República, uno de sus primeros viajes es a Roma, además de saludar al Papa, va a tomar posesión como canónigo de San Juan de Letrán, como hizo Sarkozy, como hizo Mitterrand, como hizo Giscard d'Estaing, pero no Chaban del Mas. No Chaban del Mas. Y Santa María la Mayor, dedicada a la advocación de la Virgen, es la iglesia de la cual el rey de España es canónigo honorario. Posiblemente por la devoción mariana que hay en España, la devoción a la Virgen, que hace que se haya elegido esa gran basílica y en la cual hay una singularidad importante. Allí se encuentra el primer oro que vino de América. Cuando el primer viaje de Colón y el segundo viaje de Colón, el oro que Colón, el descubridor, entregó a la reina lo envió a Santa María la Mayor para revestir todo el techo en oro. Y a la entrada hay una estatua de Felipe IV construida por Bernini. Una visita que yo hice, el cardenal que había entonces en aquella basílica, que era un estadounidense, el cardenal Law, me decía: estoy preocupado porque ha anunciado la visita a Roma, era un chungón, el presidente de Bolivia, Evo Morales, y tengo miedo que venga a la basílica y me reclame el oro, porque al final el oro de donde vino fue de allí y no lo entregaron ustedes. Desde las iglesias entramos ya en lo que podía ser el terreno de la presencia política de España en Roma, en la historia de Roma, y desde la historia de Roma en la historia de la humanidad, en la época que España pasa a ser, con el descubrimiento de América y sobre todo con la consagración de Carlos V como emperador, nos convertimos en la primera potencia. Carlos V es un rey muy vinculado a Roma y del cual los romanos tienen amargo recuerdo, porque en su reinado fue cuando se protagonizó el saco de Roma, que todavía lo recuerdan los romanos. Cuando los españoles entramos en Roma es sangre y fuego, aunque la historia oficial española, para disculparnos, decía que las tropas eran fundamentalmente alemanas, que eran alemanas y muchas de ellas protestantes, bajo el mando del condestable de Borbón. Lo cierto es que gran parte de las tropas eran españolas y las tropas entraron a sangre y fuego porque el condestable, antes de morir, lo mató de un flechazo, lo mataron desde un flechazo. Dicen que el flechazo lo hizo un gran tallador de joyas que era Cellini, un gran artista, Benvenuto Cellini, un gran artista italiano. Le había dicho a la tropa: dinero no tengo para pagaros, pero riquezas hay dentro de esas murallas para que cobréis lo que se os debe y muchos más. Con lo cual, la entrada fue tremenda, saquearon todos los grandes palacios romanos, menos los palacios de las familias que apoyaban al emperador, sobre todo de la familia Colonna, que eran los que lucharían posteriormente en la batalla de Lepanto. Y la Basílica de San Pedro la convirtieron en la cuadra donde se guardaron todos los caballos. Aquella entrada del saco de Roma se sigue conmemorando hoy todavía en el Estado Vaticano. ¿Por qué? Porque cuando entraron las tropas españolas, el Papa escapó al castillo de Sant'Angelo, lo que habíamos hablado antes del emperador Adriano, que lo había construido como mausoleo. Es un castillo inexpugnable para aquella época, y que había un largo pasillo que comunicaba San Pedro con el castillo de Sant'Angelo. Por allí escapó, pero cuando intentaba escapar llegaban las primeras tropas españolas,
Y entonces había la Guardia Suiza, incipiente, que eran suizos católicos que prestaban juramento y voto de obediencia al Papa y de defensa con su vida del propio Papa. Era un cuerpo de aproximadamente 300 guardias suizos. Sobrevivió uno solo, pero el Papa consiguió escapar. Consiguieron cerrar la puerta y taponar la puerta, pero murieron todos menos uno. Y, recordando aquello, el Vaticano todos los años celebra el juramento de los nuevos guardias suizos, que juran con estos 3 dedos por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que todos los años yo al cardenal de turno que me tocaba al lado le decía que me agradaba mucho que conmemoraran una de las muchas victorias que los españoles tuvimos a lo largo de nuestra historia, cosa que no les parecía muy bien y posiblemente no fuera muy diplomático. Pero bueno, en todo caso, siempre era un motivo de... Cervantes habla en el Quijote de las visitas que hacía Carlos V. Carlos V fue varias veces a Roma. Carlos V fue un emperador, un rey español que viajó mucho. Y cuenta una historia preciosa. En Roma se conserva uno de los pocos monumentos en pie todavía del antiguo Imperio Romano, que es el llamado Panteón. Hoy se llama la iglesia de Santa María de los Mártires. Y era un edificio construido para templo y hoy sigue siendo iglesia. Yo siempre dije que eran los 2 monumentos, el Panteón y la Torre de Hércules, de la época romana, que todavía se conservan, dedicados al fin para el que fueron construidos. Y el emperador quiso subir arriba a la rotonda, ellos lo llaman la rotonda, quiso subir a la cúpula para desde allí ver la vista de la antigua Roma. Y subió con un joven de la familia Orsini, un noble Orsini. El joven Orsini, cuando llegó a su casa, le dijo a su padre: «Padre, le he dicho al emperador, cuando estábamos arriba, que si yo fuera un buen romano, lo empujaría y lo tiraría y lo mataría, para que así penara por el daño que nos hizo con el saco de Roma». ¿Y qué te dijo el emperador? El emperador me mandó detener y me dijo que agradecía la sinceridad, pero que no quería que subiera a su lado, ni quería tener al lado ningún Orsini. Y el padre le dijo: «Hijo mío, lo que se piensa se hace, y el que no hace lo que piensa no es una persona de bien». Bueno, es una historia muy bonita que la recoge Cervantes en el Quijote. Carlos V iba a Roma sobre todo porque el papado tenía una gran fuerza política y había que negociar con los papas. Y una de las veces visitó Roma con su hija Margarita de Austria, que era una hija no legítima, que fue una de las grandes consejeras de su sobrino, de Felipe II, y llegó a ser incluso gobernadora de los Países Bajos. Él quería casarla con familias italianas, no romanas, italianas, para de esa manera controlar y dominar la península italiana. Lo casó primero con un Sforza, que eran de Milán, y otra vez, cuando quedó viuda, con un Medici. Bueno, Margarita de Austria no era hija legítima, era hija bastarda. Y cuando llegó el Papa, que era un Papa Medici, de muy mala uva, Pablo III, le dijo al emperador: «¿Y cómo tendremos que llamar a su hija? ¿Qué título le daremos?». Y entonces el emperador le dijo simplemente Madame. Y en el palacio que vivió Margarita, los romanos hoy le llaman Palacio Madama, que es el Palacio del Senado. El Senado romano está en el Palazzo Madama, que conserva el nombre que el emperador le dio a su hija, evitando cualquier problema protocolario y sobre todo cualquier problema político de reconocimiento de una hija que no era hija legítima. Entramos ya en una época de una presencia intensa. ¿Por qué? Porque la historia, el papel de España en aquella época era muy intensa. Es cuando, por ejemplo, se escribe la Lozana Andaluza, que describe Roma a través de las vicisitudes de un clérigo libertario y tabernario. Era una época que se decía que en Roma, con perdón, había más putas incluso que en Venecia. En Venecia la prostitución tenía la consideración de mujeres de corte, quiere decir, no estaban mal vistas por la propia sociedad. Pero en Roma lo que había era una gran cantidad de mujeres dedicadas a la prostitución, hasta el punto que había estadísticas que decía que había 17 por cada 1000 habitantes, lo cual no dice mucho en favor de una ciudad que era la cabeza de la cristiandad en aquella época y la corte del sumo pontífice.
es donde llega Cervantes. Cervantes es posiblemente, de todos los españoles ilustres vinculados a Italia, el que guarda mejor recuerdo y mejor habla de Italia, porque posiblemente fueran los pocos años en que él fue feliz y disfrutó, tanto cuando estuvo en Nápoles como cuando estuvo en Roma. Él llega a Roma y entonces en Roma Cervantes dice que entra en la reina de las ciudades y la señora del mundo. Y él describe en el licenciado Vidriera la construcción de lo que pasó a ser en aquellos momentos la calle más importante de toda Europa, que es la Vía Julia, donde se encuentra la Iglesia Nacional de los Españoles de Santiago y de Montserrat. Y es cuando empieza, a través de esa presencia literaria y militar de españoles, empieza también una presencia y una vinculación religiosa. Es la época de esplendor del misticismo español y es el nacimiento del barroco como manifestación de arte y de la contrarreforma como respuesta a los protestantes, que protagoniza fundamentalmente personajes españoles. El primero de ellos y el más importante, Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, llega a Roma, se establece en Roma y construye uno de los monumentos más hermosos como Casa General de los Jesuitas que hay en Roma, que es la iglesia del Jesús, la iglesia de Jesús, que es la consagración del barroco, la definición de cómo debía ser un templo cristiano frente a las ceremonias protestantes, cómo tenían que ser distribuidas las capillas, cómo tenía que estar situado el oficiante. Quiere decir, ahí se establecen las pautas del rito y la liturgia que desde el Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II ha presidido las ceremonias de la Iglesia. Y con él es cuando también en Italia, en la corte vaticana, empieza la gran influencia de la Iglesia española manifestada pues a través de San Raimundo de Peñafort, a través de San Francisco Javier, pero sobre todo a través de dos personajes claves en nuestra cultura, como son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, los dos grandes místicos. Y también a través de San José de Calasanz, que era el que iba a revolucionar, nunca mejor dicho, en un acto académico, el concepto educativo, influyendo para que se hicieran colegios populares o a las que accedieran las clases populares y la educación no fuera algo reservado a las élites. En aquella época los romanos, que son una gente muy escéptica, que como ustedes comprenderán, acostumbrados a convivir con emperadores, con papas, con reyes, a nada le dan importancia, tienen siempre en su acervo cultural pues frases muy ácidas que describen su visión del mundo. Y entonces hay un hecho muy importante en aquella época desde el punto de vista de religiosidad, que es por primera vez un papa consagra como santos a 4 españoles. Consagra a San Isidro, a su esposa Santa María de la Cabeza, a Ignacio de Loyola y a San Francisco Javier. Y a la vez un santo italiano, que era San Felipe Neri, un célebre confesor y un santo muy popular en Roma. Y hay una canción romana que habla de que el Papa hoy va a consagrar a un santo y a 4 españoles, con lo cual ya marcan ellos su diferencia. Diferencias que en aquella época, bueno, las había en todos los terrenos, pero hay un terreno que yo no me resisto a no tocar en este paseo por la España romana, como es la de los 2 grandes artistas y los 2 grandes arquitectos de aquella época, que eran Bernini y Borromini. Y lo hago en cuanto que Borromini fue el que reformó y prácticamente construyó la Embajada de España cerca de la Santa Sede. En aquella época las influencias eran de España y de Francia, y en Roma había el partido francés y el partido español. Bernini era del partido francés, Borromini era del partido español. Por lo tanto, el arquitecto que trabajaba para los españoles, para los reyes de España y que desarrollaba obras, era Borromini, el cual no llegó al nivel de su homólogo, de Bernini, el que además fue bastante despiadado con él. Cuando visiten Roma verán la Plaza Navona, que es la plaza que les decía, donde había muchas residencias españolas,
y hay una iglesia construida por Borromini con un campanario muy atrevido, y enfrente hay una fontana, una fuente preciosa, hecha por Bernini, en la cual todas las figuras están así colocadas como esperando que caiga la torre de Borromini. Borromini, por cierto, construyó, cuando antes hice un repaso de las iglesias españolas, construyó también la iglesia de San Carlino, que es una pequeña iglesia de los mercedarios preciosa, porque en un espacio pequeñísimo fue capaz de hacer una iglesia abovedada, preciosa, magnífica, con unas criptas en las cuales fueron utilizadas para enterramiento y pasados los años cumplieron una función importante, porque fueron lugar de asilo y de refugio de los judíos durante la dominación de los nazis, de los alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial, y allí se refugiaron aproximadamente 2 centenares de judíos que estuvieron allí 3 años amparados, por un lado por la Embajada de España y por otro lado por el Vaticano. Aún se conserva una placa en la que dice: este es territorio español, que se ponía delante de la iglesia para que no pudieran entrar las tropas alemanas. Hay, sobre todo en esta época, que es la de lo que yo antes llamaba del rey planeta, hay 2 personajes que son los que están más vinculados a ese momento de esplendor que fue el Siglo de Oro, que es Quevedo y, sobre todo, Velázquez. Quevedo era amigo, era protegido del tercer duque de Osuna. Era la época que los reyes tenían lo que hoy llamamos primer ministro, era un valido, era alguien que ocupaba el poder por delegación del rey, el favorito del rey, mientras que tuviera la confianza y el apoyo del rey. Don Pedro Telle de Girón, el cual llegó a ser virrey de Nápoles, que era el cargo más importante que podía tener un español, más importante que los virreinatos americanos. Nápoles pasa por ser la gran ciudad española de aquella época, y los napolitanos hoy en día siguen presumiendo de que ellos han sido la primera ciudad de España con más población incluso que Sevilla, que en aquella época era la ciudad más grande, y tienen un sentimiento español que posiblemente en muchos lugares de España no lo haya con la misma intensidad, que el napolitano conserva el recuerdo y la memoria durante 4 siglos, durante 400 años de España, cuando Nápoles y todo el sur de Italia, junto a Sicilia, pertenecían a la corona española y después a la familia de los Borbones a través del reino de las dos Sicilias. Quevedo estuvo en Roma, le llamó muchísimo la atención el protocolo de la corte papal. Le llamó muchísimo la atención a Quevedo, y lo refleja en sus escritos, el abandono que había de los grandes monumentos clásicos, del Coliseo, de las antiguas murallas, de los templos. Y él eso le dolió, porque él era un hombre de una gran cultura y sobre todo de una gran inquietud. Evidentemente, lo que él no sabía es que siglos después, según cuentan también los romanos, cuando en el año 44 entraron las primeras tropas americanas, los americanos entraron desde Anzio y entraron desde Monte Cassino en Roma, que fue declarada ciudad abierta. Y al frente iba el general Clark, que era el jefe del cuerpo expedicionario en Italia junto a Montgomery. Y cuando entró iba en un jeep, según cuentan los romanos, y pasó por delante de las ruinas del Foro Romano y del Coliseum. Y entonces se volvió al general Clark, a su ayudante, y le dijo: envíele un telegrama inmediatamente a los chicos de la aviación para felicitarlos por lo certero de sus bombardeos y los objetivos que han destruido aquí en el centro de Roma. No sé si será cierto. Pero bueno, en todo caso, Quevedo le llamó mucho la atención. Hay una poesía que he transcrito aquí en los apuntes que hice estos días, en que decía: esta que miras grande, Roma, ahora fue hierba un tiempo, fue collado, primero apacentó pobre ganado y hoy del mundo vuelva a ser reina y señora. También Cervantes decía: oh grande, oh poderosa, oh sacrosanta, oh gran ciudad de Roma. Quevedo, además de ser un gran escritor, fue un gran espía. Quevedo fue espía, trabajaba, como dije antes, para el duque de Osuna, y en sus viajes él desarrollaba tareas políticas vinculadas al conocimiento de los posibles enemigos que tenía España en aquellos momentos. Una de las visitas que hizo a Roma fue para ver al Papa Pablo V, para conseguir, si no la autorización, el silencio del Papa ante un atentado que querían organizar para asesinar al Dux de Venecia. Los venecianos eran los grandes rivales
eran los grandes rivales de España en el Mediterráneo. Y en una novela, un buen amigo mío, Arturo Pérez Reverte, una novela que se titula El puente de los asesinos, que es precisamente donde describe y relata este intento de atentado con una novela de la saga del Capitán Alatriste, pues yo tengo el inmenso honor de ser un personaje de la novela, porque cuando Quevedo llega a Roma, lo recibe un caballero embozado, que es el que lo atiende, lo lleva al Vaticano y tal. Y cuando Quevedo, el Capitán Alatriste, le dice a Quevedo, ¿y quién es este señor que nos acompaña? Le dice, hombre ilustre e importante, don Francisco Vázquez de la Coruña, Marqués de los Mariscales. Lo de Marqués de los Mariscales es porque tanto Pérez Reverte como yo somos muy aficionados al miniaturismo, sobre todo vinculado a la Guerra de la Independencia, a esa etapa constitucional. Y él tiene una gran colección de figuras de la batalla de Trafalgar. Pero yo tengo una colección de los 24 mariscales de Napoleón, a la cual le tiene echado el ojo desde hace muchos años Arturo Pérez Reverte, pero no entra dentro de mis planes desprenderme de ella. Por eso me concede el título de Duque de los Mariscales. Quevedo queda deslumbrado. Obras de arte le producen una gran impresión, le impacta a la audiencia con el Papa y publica uno de sus más hermosos sonetos, que es Roma sepultada en sus ruinas. Cuando Quevedo llegó a Roma, España ya tenía un palacio propio, que era el Palacio de la Embajada de España cerca de la Santa Sede. Y en ese palacio es donde reside durante 2 visitas diferentes uno de los españoles más ilustres en la historia y con mayor proyección en el campo del arte, como es nuestro gran pintor Diego de Velázquez. Velázquez, Felipe IV lo envía a Roma, primero porque el propio Velázquez, como todos los artistas de la época, quería conocer y ver todas las obras de arte de Roma, de la Roma clásica, de la Roma antigua, pero sobre todo las manifestaciones de los grandes pintores del Renacimiento, de Rafael, Tintoretto, Tiziano, Miguel Ángel, etcétera, etcétera. Y quería de esa manera contribuir a su propia formación. Hasta el punto que cuando muere Velázquez, en su testamentaría se dice que más de la mitad de sus libros, de los libros de su biblioteca, tenía sobre 440 libros, más de la mitad eran libros escritos en italiano. Quiere decir que él conocía la lengua italiana, estudiaba a través de esos libros las modalidades y las técnicas artísticas de los grandes maestros del Renacimiento y de la Antigüedad clásica. Pero Velázquez, la huella de España a través de Velázquez es muy importante, porque Velázquez va a Roma no solamente para conocer las obras de arte, sino porque el rey lo envía como marchante. El rey manda a su pintor de cámara para que sea el que compre, elija, seleccione los cuadros que deben engrosar el patrimonio de la corona. Felipe IV es uno de los grandes coleccionistas de la historia. Y así como después Felipe V de Borbón, a través de Isabel de Farnesio, consigue una gran pinacoteca, la base del Museo del Prado, porque Felipe II los cuadros que compró los llevó fundamentalmente al Escorial, la base del Museo del Prado son las compras que se hacen en la época de Felipe IV y en gran medida las que hace Velázquez y 3 de mis predecesores, 3 embajadores de España cerca de la Santa Sede, de los cuales el duque de Medina Sidonia llegó a comprar 1.200 cuadros en Roma. España tenía el oro de América. España era un momento que teníamos unas grandes finanzas, pero también teníamos, sobre todo en la corte, un gusto artístico por reunir grandes obras de arte, porque eso era lo que le daba prestigio a una corte dentro del conjunto de las monarquías europeas. Y los embajadores tenían la misión de seleccionar pintura, comprar pintura, muchas de las cuales las llevaban para sus propias colecciones y otras las llevaban para el rey. Y posiblemente, hoy todavía dicen los especialistas en arte italianos, que acabamos con los precios. Quiere decir que nosotros no había quien compitiera con nosotros. No hay que olvidar que aquel oro de América que servía para comprar cuadros fue el que sirvió para construir San Pedro. Cuando un español visita San Pedro el Vaticano y ve aquella basílica, aquella gran plaza, tiene que saber que aquella obra que duró casi 40 años o más de 40 años
Se paraba cuando el convoy de Indias que traía las piedras preciosas, el oro y la plata de América, por la razón que fuera, no llegaba. Cuando el convoy de Indias no llegaba anualmente, o porque lo atacaban los piratas ingleses, las obras quedaban paradas. Y cuando el convoy de Indias llegaba, pues las obras continuaban. Quiere decir que gran parte de aquel oro los reyes lo enviaban a la corte papal para la construcción de San Pedro. Es evidente que Velázquez pues debía ser un gran marchante, porque es un gran pintor, y lo demostró fehacientemente. En Roma, en aquella época, una de las grandes colecciones artísticas la tenía una reina, que es una biografía apasionante, pero que sobre todo pues es muy conocida a través del cine y a través del papel que hizo Greta Garbo, Cristina de Suecia. Cristina de Suecia fue una reina que se convirtió al catolicismo. Dicen que se convirtió por los amores que tuvo con el embajador Pimentel, que era el embajador de España, que era un galán, y prueba de ello es que en la película el papel lo hace, me parece que era Gilbert Roland, si mal no recuerdo, que era un galán de la época. Cristina de Suecia era una mujer muy culta y atesoró una gran colección, sobre todo de escultura clásica. Y esa colección íntegra la compró Velázquez. Y si van ustedes al Prado, verán que hay unas salas que son las salas de Cristina de Suecia, donde están posiblemente las mejores esculturas clásicas, romanas y griegas, que tenemos en el patrimonio nacional. Velázquez aprovechó para pintar lo que está considerado como el mejor retrato de la historia, que es el retrato de Inocencio X, un papa perteneciente a la familia Doria Pamphili, un papa de muy mal carácter, y al cual el pintor lo retrata con un gesto adusto, hasta el punto que cuando se le enseña la obra terminada al Papa, el Papa la ve y dice «troppo vero», demasiado real. Es un retrato que está en una sala solo y que está considerado como el mejor retrato que se ha hecho en la historia de la pintura. Desde luego, es uno de los mejores retratos de aquel papa perteneciente a una familia de marinos y banqueros genoveses, los Doria Pamphili, que tienen uno de los grandes palacios de Roma. Roma, y hago un inciso, la singulariza. Si ustedes visitan las grandes capitales europeas, los alumnos, que son los que viajarán más, y cuando sean universitarios tendrán el Erasmus y tendrán la capacidad de conocer Europa, todas las ciudades tienen un gran palacio. El Palacio de Buckingham, el Palacio Real Español, el Palacio del Louvre en París. Roma no. Roma tiene 80 grandes palacios. No es una ciudad de un solo palacio. Es una ciudad de grandes palacios. ¿Cuál es el origen de esos palacios? Cada papa que salía elegido hacía un gran palacio para su familia, para los nepoti, los sobrinos. De ahí viene la palabra en español nepotismo, ¿verdad? Y entonces los grandes palacios de Roma, con unas colecciones artísticas maravillosas, como este de los Doria Pamphili, donde está el Inocencio X, una gran colección de arte, los Colonna, los Orsini, los Máximo, los Doria Pamphili, etcétera, etcétera, son palacios coincidentes con el papado de un miembro de esa familia. El papado de un miembro de esa familia que intentaba de esa manera dar lustre a su apellido y amparar y proteger a su propia familia, hasta el punto de que llegaron a cometerse grandes excesos. Hubo un papa que es el Papa Barberini. Los Barberini eran una familia de banqueros, ¿verdad? Y el Papa Barberini, Clemente, es el que construye la columnata de Bernini y termina la Basílica de San Pedro. Y tiene como lema una abeja, como tuvo después Napoleón. Y los romanos decían, ¡ay, la abeja de los Barberini! Es la única abeja que no pica, es la única abeja que chupa, decían siempre, ¿no? Aparte de decir, más obras de arte se llevó Barberini que los bárbaros. Un juego de palabras romano por el recuerdo de la invasión de Alarico. Cuando llega a España, Velázquez, la primera visita, le pide al rey hacer una segunda visita, que es la segunda visita, que es la que efectúa posteriormente con Juan Pareja, que era su criado, un enano del cual hace también un maravilloso retrato, y además es un momento
en el cual al rey le transmite la necesidad de apoyar a la reina Cristina, que había vendido su colección, pero que en Roma sufría cierta marginación por parte de la corte papal, lo cual evidentemente sería una petición que el rey atendería gustosamente, porque como saben todos, el rey Felipe IV fue un rey muy galante en su vida, hasta el punto que los cronistas de la época decían que el rey en lo de los bastardos tenía muy buena mano, pero en cambio en los legítimos tenía una dicha muy corta, porque evidentemente nada más que tuvo un solo hijo, que fue Carlos II, con el cual terminó la casa de Austria. A partir de ese momento, la relación o la presencia de España en Roma es una presencia muy vinculada a sucesos y a hechos puntuales, pero importantes en nuestra historia. Uno de ellos, el que acabo de mencionar, la Guerra de Sucesión. Cuando termina el gobierno de los Austrias, el reinado de los Austrias, y hay la guerra entre los dos pretendientes, al final el Papa es el que decide. Aunque apoyaba a los austríacos, al final decide apoyar a los Borbones y es el que impulsa el acuerdo que permite a Felipe V ser nombrado rey de España. Hubo sucesos importantes anteriormente, por ejemplo, la división del mundo entre España y Portugal, que se hizo también en Roma, el llamado Tratado de Tordesillas. Cuando yo era embajador, conseguí con unos fondos que me había suministrado un industrial español, pues hice una reproducción del mapa del Tratado de Tordesillas en el techo del hall de la embajada, recordando que en aquel palacio era donde se había negociado aquel tratado que dividía el Nuevo Mundo a través de una bula del Papa de Alejandro VI entre los españoles y los portugueses. Y además con las rayas que marcaban el engaño que los portugueses nos hicieron a los españoles, porque el Papa había trazado una raya en mitad del océano. Y entonces, cuando se reunieron en Tordesillas para rubricarlos, los planos habían venido de Roma, los portugueses dijeron que si nos daba igual correr un poquito la línea, porque de esa manera podían aprovechar sus velas los vientos alisios de las Azores para doblar el Cabo de Buena Esperanza. Y así se hizo. Y lo que no se dieron cuenta nuestros geógrafos, que no estaban a la altura y al nivel de los portugueses, es que al correr esa línea se asumió Brasil. Brasil quedó dentro del campo de influencia de los portugueses y eso hace y determina que en Brasil hablen portugués y no hablen español. Los portugueses eran unos grandes geógrafos. Hay un gallego que se dedica a la edición de libros facsímiles y es posiblemente el mejor editor que hay en España y uno de los mejores del mundo, un gallego de Orense, Moleiro, que hace unos facsímiles preciosos. Y yo tengo de Moleiro un mapa portugués, porque los mapas en aquella época, el que relevara, diera a conocer un mapa, la pena era la pena de muerte, porque los mapas eran claves y determinantes para moverse por el mar y poder descubrir nuevas tierras, ¿verdad? Y entonces el rey de Portugal, cuando Carlos V toma la decisión de apoyar a Magallanes, un marino portugués, para ir a viajar por lo que era el Nuevo Mar, el Mar del Sur que había descubierto Vasco Núñez de Balboa, lo que hoy llamamos el Océano Pacífico y que fue lo que dio ocasión a la primera vuelta al mundo, el rey de Portugal le envía al rey de España, Carlos V, un mapa falso, en el cual la parte sur del Polo Sur estaba todo unido, no había ningún paso. Quiere decir, toda la parte baja de Chile y de Argentina se prolongaba uniéndose con la Antártida y conectaba con lo que hoy llamamos África del Sur. Y le dijo, no perdáis, querido primo, el tiempo ni los recursos en financiar un viaje que no tiene ningún objetivo porque no hay ningún paso por el que puedan los barcos pasar. Porque lo que quería evitar era de que fuera cierto lo que Magallanes decía, de que había un paso al sur que permitía acceder al océano Pacífico. Bien, entonces digo que sucesos puntuales y determinantes como fue precisamente y como fue sobre todo en la etapa de la invasión napoleónica
el que sirviera Roma como refugio de la familia real española, sobre todo de Carlos IV y de una reina española que era María Luisa de Parma. Y juega un papel determinante ya en esa época la embajada. La embajada de España cerca de la Santa Sede es la embajada más antigua de todas cuantas existen en el mundo y es la misión diplomática continuada que mayor duración ha tenido en lo largo de la historia de la diplomacia. Refleja la importancia del papel de la Iglesia dentro de nuestra propia historia y realmente la importancia que para un país como España, durante 3 siglos dominante en el escenario político, tenía la corte papal. Y prueba de ese reconocimiento es que todavía todos los años se sigue conservando la tradición de que el 8 de diciembre el Papa va a rendir homenaje a la Inmaculada y va a la Plaza de España y saluda al embajador. Termino señalándoles que además había otros intereses, que eran los intereses políticos. En la embajada yo descubrí una preciosa carta en los archivos del rey Felipe III, en la cual le enviaba oro al embajador de turno, que era un lerma, y era para captar voluntades en el cónclave de los cardenales. Iba a haber una elección de papa próxima porque el papa ya estaba muy viejo. Y entonces había el riesgo de que saliera elegido papa algún cardenal francófilo, simpatizante de la causa de Francia, lo cual era muy nocivo para los intereses internacionales de España. Y entonces Felipe III le dice al embajador: id dando lo que tenéis que dar, pero hacerlo como el buen cazador que sois. No lo deis todo de una sola vez, dadlo poco a poco, porque al halcón, si se le da la carne toda de una vez, la traga y pide más. Con lo cual refleja una filosofía interesante por parte del rey de España. Pocos lugares del mundo, como dije al principio, como Roma, en la cual se vea esa presencia, pero también Italia. Cuando viajen por Italia, por el sur ya, excuso decir, porque en todas las ciudades están llenas de escudos españoles, 400 años estuvimos allí, si sumamos los años que estuvo el Reino de Aragón, pues son casi 5 siglos los que dominamos el sur. Pero incluso el norte de Italia está lleno de referencias a España, a la presencia de España. Las murallas de Milán, las puertas son la puerta de Castilla, la puerta de Aragón, en las zonas fronterizas con Suiza y con Alemania, y la llanura de los españoles, el cuartel de los españoles, porque nosotros en Nápoles era desde donde dominábamos todo el conjunto del sur de Europa, el norte de África y todas las rutas comerciales con Tierra Santa y con los países islámicos. Y además, allí en Nápoles era donde estaban nuestras mejores unidades del ejército, los tercios de Nápoles. Los tercios que fueron a luchar a Flandes, que iban a poner una pica en Flandes. Y se dice que iban a poner una pica en Flandes porque no podían ir en barco hasta Flandes porque los ingleses dominaban el mar. Y no podían atravesar Francia porque los franceses normalmente eran enemigos nuestros. Y entonces tenían que ir de Nápoles a Génova en barco. Y de Génova andando a atravesar Suiza, el sur de Alemania, y desde el sur de Alemania ir subiendo por lo que hoy sería el Palatinado y el Sarre, hasta llegar a Bélgica y de allí pasar a Holanda. Entonces se decía en la España clásica de aquella época, esto es una aventura más difícil que la de poner una pica en Flandes. Cualquier español que visite Roma o visite Italia en general, yo creo que compartirá el sentimiento de orgullo, de ver la huella y presencia de nuestro país en un país y en una ciudad que son la cuna y el origen de la humanidad y que ha tenido una vinculación tan estrecha con nosotros, tal como he intentado explicar desde la época imperial hasta aproximadamente nuestros días. Y nada más, quedarán algunas cosas, pero ya sería alargarme demasiado. Muchísimas gracias por su atención.
Sí, muchísimas gracias por su interesantísima y preciosa charla, don Francisco. Tiene la palabra para clausurar este acto de inauguración de curso la concejala doña Reyes Leis. Bueno, pues por mi parte, por supuesto, dar las gracias por esa preciosa charla y además amena y desde luego que hemos aprendido muchísimo de la presencia de los españoles en Italia y de la marca España que está tan de moda. Tenemos que apuntarnos esta información que nos vendrá muy bien a todos. Y a vosotros deciros que tengáis un buen curso, que aprovechéis mucho los recursos que pone a vuestra disposición este colegio, que son muchos, y que estéis a la altura, que lo sé que lo estaréis, del colegio que representáis cada vez que estáis por ahí. Y desde luego también que aprendáis a disfrutar de vuestros momentos de ocio, que os organicéis bien las agendas porque tenéis una edad maravillosa que no vuelve a repetirse y en la que se hacen amistades muy importantes para toda la vida y también hay que vivir eso. Así que por mi parte nada más, que sé que tenéis poco tiempo, disfrutadlo de nuevo y que tengáis un muy buen curso que os dé un futuro como os merecéis. Muchas gracias.